opinión para Facebook. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Irlanda, por recibirnos en ese lugar privilegiado que es el Centro Ecológico que llevan adelante. Nos estamos comunicando desde el Centro de Meditación Victoria, donde se desarrolla por iniciativa de la comunidad dominica irlandesa la caminata cósmica, además de otras actividades como puede ser meditación, contemplación, mindfulness. Vamos a ir despacio los primeros minutos, aguardando a nuestros queridos amigos online, virtuales y energéticos y del corazón, para que se vayan sumando tanto de Argentina como de Irlanda. Veronica has just greeted everybody in Ireland who are tuning into this event, and that we are transmitting from the Cosmic Walk here in Victoria and Entre Rios, which is the initiative of the Dominican sisters here, and which has, apart from the Cosmic Walk, other activities such as teaching meditation and mindfulness as well. So you're most welcome. We're just giving Argentines a little while to get connected with us, those who are in touch through online, and who are also in touch through their connections with us, with friendship and with links, different reasons. Right. Podemos ir adelantando que comparte pantalla con nosotros hoy es Colette, que está a cargo del Centro Ecológico de la Comunidad Dominica de Irlanda. Te damos las buenas tardes, mientras vamos aguardando que nos encontremos todos en las redes. So we say good afternoon to Colette, who is the director of the Ecological Centre that the congregation has in Wicklow Town, and part of the old school buildings there. It's converted into a centre for, bueno, Colette's going to tell us all about it anyway, as soon as she gets started. So we're not in any hurry because we need people time to click in with us, all right? Mientras tanto te vamos contando que desde Sudamérica, hoy es 20 de junio, estimo igual que en el norte del planeta, y estamos en el proceso del solsticio de invierno. This, as well as being a big day for you in Wicklow, the 20th of June, your 150 years celebration. In Argentina today is also national holiday because of the day of the flag we celebrate, and it's also coming into the winter solstice, you know, the 21st of June. Y en Irlanda, en el norte, están comenzando el proceso del solsticio de verano. Así que es como que las energías del universo que se articulan con nuestro hogar, con el planeta Tierra, están en un momento estratégicamente vital. So it's a very strategically vital moment to be sharing, actually, that Northern Hemisphere is going into summer and we're going into winter here. So it's a kind of a big, it's a very special moment energetically in the energy of the universe. Bien, Colette, te agradecemos entrañablemente y nos honrás con tu presencia. Tenemos referencia por Verónica y la comunidad dominica que reside en Victoria del trabajo fecundo que estás llevando adelante, principalmente tratando de darle a la vida un sentido sustentable, en armonía principalmente con el entorno, no solamente el entorno que tengo en este momento o que tenemos ahora, sino un entorno indirecto que se proyecta más allá, pero que también nos afecta. Thank you for being with us, Colette. We've been hearing about the wonderful work that's being done there in this centre, and that all that you work towards sustainability and how much our environment affects us and so forth. So moving towards a more global approach to the care of the earth and to being part of the earth and members of the earth. Y es un buen ejercicio dentro de lo que es la caminata cósmica, la contemplación, la meditación, mindfulness,
observar y observarse cuál es mi entorno en este instante. Miro cuál es mi entorno, más directo. Es un ejercicio valioso para desarrollar la conciencia, para darme cuenta quién soy yo. Veo mi entorno y comienzo a darme cuenta quién soy yo. Veronica is referring to a very useful exercise that helps us to, if we look at what's around us, and then helps us to look inside ourselves as well, and our relationship with that, with our surroundings, is part of this whole effort to be contemplative. Y en la medida que veo mi entorno directo, también puedo focalizar y ver, imaginar un entorno un poco más lejano, como puede ser, en principio, el planeta Tierra, que es nuestra única casa por ahora. ¿Cuál es el entorno en el que vivo en el planeta Tierra? Well, even starting with their small surrounding as far as we can see, it's a step towards getting us in touch with our larger environment, which is the planet Earth. And that is really what we're about here. Y por eso la ecología, estamos hablando, les recuerdo a nuestros seguidores, con Irlanda en directo con Colette, a cargo de un centro irlandés de ecología, es vital y esencial para la salud. So we see that the work that you are doing in the center there, in the Ecology Center, is in a special way very beneficial for our health, for our well-being. ¿Por qué? Porque es vital para la salud un entorno sano, directo o indirecto, mi adaptación con el ambiente, principalmente porque en la medida que podamos desarrollar el higienismo, la limpieza, la pureza, la preservación, el amor a nuestro entorno, podemos también desarrollar una vida y un organismo vivo mucho más sano. And that's really how it helps our general health, is to, when our environment is clean and pure, and when we live with love and remove everything that is dangerous for us, that this contributes to our well-being and our health. Bien, Verónica Rafferty, ya la conocen, pero vamos a recordarla, es una gran exponente y además quiero decirle en esta oportunidad, es licenciada en física, ella no suele predicar con respecto a esto, e integra la comunidad dominica de irlandeses en Argentina, en Sudamérica, y en este momento está residiendo en la ciudad de Victoria, y es quien lleva adelante junto con el Centro de Meditación Victoria en Argentina esta experiencia nueva que la vamos desarrollando según la flexibilidad del evento mundial que estamos viviendo, que se denomina Caminata Cósmica. Es Verónica Rafferty quien nos va a decir quién es Colette. Right, so Veronica's just introduced me, so now I introduce you, Colette, right? So Colette is a sister of our congregation, and Colette has done special studies to equip her to this role as being director of the Ecology Centre. And she has always been very, very sharp on audiovisual. And she's going to use PowerPoint today. Así que en castellano, Colette ha hecho todos los estudios previos para equiparse, para poder ser la directora de este centro. Y ahora, a través de un PowerPoint, nos va a contar en qué se ocupa día a día y a qué se dirige este centro. Adelante. Okay, Colette, you're on now. Okay, good evening, Argentina. Thank you for the invitation. We have just left the Cosmic Garden here in Wicklow after celebrating 150 years of Dominican presence. Right, buenas tardes, Argentina. Acabamos de venir desde el Jardín Cósmico acá del centro, donde estuvimos celebrando 150 años de presencia de las dominicas en este pueblo de Wicklow. As Ronnie said, I am a Dominican sister, and I was a physical education teacher before working in Wicklow.
So the classroom was the outdoors. Ajá. Colette dice que ella estudió para ser de educación física. ¿Cómo se dice en Sí, español? educación física. Educación física. Así que su aula normalmente era el aire libre. El aire libre. Yeah. And many years ago, I brought children, teenagers from Dublin to Kerry for outdoor pursuits. And I was shocked when we could not actually go swimming in the lake because of poison that had got into the lake from the farms. We couldn't swim or sail or canoe. Ella cuenta de que en el verano iba con grupos de jóvenes al sur del país y que quedó tan impactado porque no podían nadar en el lago, no podían hacer actividades ahí por el veneno que llegaba de las granjas vecinas a envenenar el lago. It was the first time I became aware of the damage on a huge scale to the environment and the effect it would have on our health and well-being. Fue la primera vez que se dio cuenta del daño que se estaba haciendo a la naturaleza y cómo nos perjudicaba nuestro bienestar. And then in the 1990s, I attended a congregation course which Father Sean McDonough hosted, and he told us in the mid-90s that we are the first generation to leave poisoned waters behind us for future generations. Cuando participó de un curso dado por que ha escrito muchos libros, Father Sean McDonough, él les dijo que somos la primera generación que ha dejado agua envenenado tras nosotros. And that's a little of the journey to being here in Wicklow. Este camino, les comparto esta partecita de mi camino que me ha conducido a estar aquí en el Centro de Ecología acá. So I'm going to switch now to share the PowerPoint. Ahora voy a compartir el PowerPoint. Un segundo, Colette. Okay. Sería importante que nos digas en términos generales en qué consiste el Centro Ecológico, porque acabas de nombrar una caminata cósmica y esto no lo hemos dicho nosotros. Tenemos entendido que de manera organizada, institucional, en el planeta hay dos caminatas cósmicas. Una está allí en el Centro Ecológico de Irlanda, que me gustaría que nos digas en qué ciudad de Irlanda estás, y otra acá en Argentina, Sudamérica, en Ríos, en Victoria, en el Centro de Meditación Victoria. Así que te saludamos de caminata a caminata, pero que nos describa medianamente, sintéticamente primero, qué es el Centro Ecológico y dónde está. Es lo que iba a hacer, ¿Sí? el Sí, PowerPoint. sí. Sí. Estás diciendo que saludamos de jardín cósmico a otro jardín cósmico, ¿no? Que esta es la única que hay, que nosotros sepamos, en América Latina. Y bueno, sabemos que puede haber muchos otros en otras partes, pero que hoy estamos así conectados de esa manera con el jardín de Irlanda. I should be saying Adelante. Adelante. she said that we're connected now because one cosmic garden to another. Yes, Yeah. yes. You've got it. Okay, All right, so Colette. okay. Tell us now about the Ecology Centre. Yeah. Okay. Oh, sugar. So, Tairseach, it is a word that means threshold. Threshold. Es el umbral es la traducción de este título en irlandés que está arriba y abajo dice granja orgánica y centro ecológico. In the logo we have caring for the earth. We do this through a working organic farm and a centre for learning, which we call an ecology centre.
De símbolo es de la tierra, el cuidado de la tierra, el icono, y lo hacen a través de la granja orgánica y educación en el Centro Ecológico. This is a clip from our website. On the right, you will see the Dominican crest to praise, to bless, and to preach God. And on the left of the screen, the logo again of the Tairseach, the project. Bueno, esta es una foto sacada del sitio web, donde a la derecha está el logo de la orden, que es to praise, alabar, bendecir y predicar. Y a la izquierda el icono mismo del centro, Tairseach, el umbral. And the images of the inside of the organic shop, where food that is grown on the land in a sustainable way is then sold to people of Wicklow who want to buy organic food. Bueno, acá en el medio, en la foto, se ve la venta de todos los alimentos orgánicos que se vende a la gente del pueblo que vienen aquí a comprar. Okay. This is another image from the website, and it explains we also offer sabbatical courses, retreats, and different courses for people who want to learn more and to take time out and have Sabbath time. En el sitio web también se ve esta publicidad, que son lo que se ofrece espacios para un tiempo sabático, para hacer retiro, para cursos, y es un espacio donde la gente puede venir también a aprender más sobre la cosmología y de desarrollar todo su vínculo con el planeta. So we aim to promote a holistic and sustainable way of life. Aquí está el objetivo expresado así. Nuestra meta es promover un estilo de vida sustentable y holístico. This image is of a galaxy that was taken in space. And my parents did not realize, they did not know there were so many galaxies in the universe. We thought there was only one galaxy growing up, but now we know from science there are millions of galaxies. Sí. Mis padres no sabían que había más de una galaxia, ¿no? Pero hoy día nosotros sabemos que son muchísimos, hasta millones de galaxias en el universo. In Laudato Si, Pope Francis asks us to have conversations with science and religion. El Papa en su encíclica Laudato Si ha pedido que tengamos conversaciones entre ciencia y religión. Okay. This is an image of the campus taken about 40 years ago. It's a center for learning for young children and for teenage girls. And now on the left of that image, it used to be a building for little boys to educate little boys, but now that's what we have converted into the Ecology Center. Esta foto data de unos 40 años atrás y se ve varios edificios, son colegios secundarios y primarios. Y a la izquierda se ve el espacio que se secundó al Centro Ecológico, que antes era un colegio de muchachitos. To the back, Ronnie, you can see where the sisters always grew their own vegetables in order to sustain the community and the school community of Borders. Sí, siempre como había pupilos, las hermanas cultivaron sus verduras ahí atrás, en esos espacios verdes que se ven, era ya costumbre para dar de comer a las pupilas y a ellas mismas. Now you can see the polytunnels on the lower ground. This is the garden to the back, and the polytunnels obviously for growing organic food. Yes, hoy día esta foto muestra la transformación que se ha puesto ahí, estos túneles para crear las plantas orgánicas y verduras, etcétera, ¿no? Está todo cultivado.
The actual size of the farm is 71 acres. El tamaño de la granja es de unos 30, 40 hectáreas. That's a Google Maps image of the farm. On the top left, there's a rectangle, top left. That's the hockey pitch of the school. And then all the green area is the organic farm. Este mapa es de Google y muestra que hay una cancha de hockey y además el resto es todo parte de la granja. Much of the land is not actually farmed, it's left for conservation. So the hedges have been brought back, the trees, 10,000 trees have been planted, a pond has been established, and this is another aim of the project, area of conservation. Bueno, no todo se cultiva, sino que se ha dejado para conservación, se ha plantado 10.000 árboles y se ha hecho una lagunita y se han creado de vuelta los cercos para que sea un espacio de conservación. You can see all around the farm housing developments, and there is pressure put on the sisters to sell the land for housing. And some people think we could make a lot of money by selling the land. And when we say we are conserving it for the birds, they think we are a little loca. Yeah. Hay mucha presión desde las autoridades de ceder el terreno para construir casas. Y cuando las hermanas contestan que no, porque quieren que haya pájaros y todo eso, bueno, la conclusión es que estas hermanas están locas, ¿no? No quieren hacer mucho dinero con esto. Why do we do this? We do this because we believe in the Creator God, God who created in the heavens and the earth, and God so loved the world that God created this beautiful planet and universe. Bueno, nuestra fe nos motiva porque citamos de San Juan que dice, Dios tanto amó al mundo. Entonces, como esta creación, nosotros también amamos esta creación. Again, this image is of galaxies from the Hubble telescope, images that our ancestors never had, so no previous generation has the understanding that we have now in our time. Solo nosotros comprendemos que hay muchas galaxias. Esta foto es gracias al telescopio de Hubble, que es la más grande que hay en el mundo. Y nuestra generación tenemos esta información que nuestros ancestros no tuvieron. And Tairseach, as I said, meaning threshold, and we believe that we are between stories. The story of how Genesis was interpreted in the past and the story of science today. How can we reconcile, how can we have the conversation between an interpretation in Genesis and science today? Yeah. So, el umbral significa que estamos entre una antigua versión de la historia de creación y una nueva historia del universo. Entonces, lo que entendíamos de Génesis y lo que ahora sabemos a la luz de la ciencia, la nueva cosmología. In the Pope's encyclical, he said that we have, in the past, we have misinterpreted some of the biblical texts, especially in Genesis. El Papa ha dicho que hemos mal interpretado muchos de los textos de Génesis referente a la creación. For example, the word to have dominion has become to mean to dominate the earth and all the other creatures. Por ejemplo, el mandato de dominar otras criaturas y la creación está mal interpretado. And so we're trying to have that conversation between
our biblical roots and the scientific knowledge of today. So, esta es la conversación entre lo que raíces bíblicas y lo que la ciencia nos revela hoy. Ecology Centre comes from the Greek oikos, right relationships with God, with humans and the cosmos. Ahora explica el origen griego de la palabra ecológico. Oikos refiere a relaciones buenas o relaciones correctas entre Dios, entre los seres humanos y con el cosmos. So there's great interconnection. Hay una gran interconexión. So as I said, we have the farm and the organic shop, which was begun by Dominican sisters, and we see it as a vocation, not a job. Se refiere ahora a la iniciativa de la granja y la venta de productos orgánicos, que lo ven como una vocación, no como un empleo. And we strongly believe in promoting sustainable living. An old North American Indian saying is, we have not inherited the earth from our ancestors, we have borrowed it from our children. Entonces, el segundo punto en esta diapositiva es, nuestra meta es promover un estilo de vida sustentable. Y cita a unos antiguos indígenas de Estados Unidos: no hemos hereditado la tierra de nuestros ancestros, lo hemos tomado prestado de nuestros hijos. So this is a picture of some of the pigs that we have. We've quite a lot of pigs on the farm, and again a clip from the shop. Some people ask, why is organic food so expensive? But we're not just buying an organic apple or an organic cabbage. We are buying into a value system that promotes the labor, the work of the laborer, the cost to the land, the soil, the animals, how they are treated, and it is sustainable. The future children of Wicklow will have organic soil. It will not be polluted from chemical farming. So, explica en esta foto por qué es tan caro la comida, el alimento orgánico. Dice, porque mantienen un sistema de valores. Uno es pagar el que trabaja ahí bien. Otro es cuidar la tierra y no agregarle fertilizantes sintéticos. El cuidado correcto de los animales y que sea sustentable para que la generación próxima puede heredar una tierra fértil y fecunda. Because of the pandemic, some people have questioned how we humans are treating animals. For example, the wet markets in China, or the antibiotics that we pump into chickens in industrial farming. Durante esta pandemia se pregunta sobre el tratamiento de los animales, que lo que se ha producido en esos mercados llenos de contrario de seco es mojados, pero sí, como donde es un maltrato de los animales y qué es lo que produce. Se cuestiona mucho esto ahora. You may have heard that expression from Chief Seattle, what we do to the earth, we do to ourselves. Yeah, y cita el jefe de Seattle, lo que hacemos a la tierra, lo hacemos a nosotros mismos. So many years ago, the sisters began planting trees and got volunteers to plant the trees. And as I said, over 10,000 trees have been planted in 20 years. So en 20 años con voluntarios, las hermanas han hecho este enorme trabajo de plantar 10,000 árboles. This is an incredible source of photosynthesis and air, keeping the air vital, fresh. Es una fuente increíble de aire fresco, de oxígeno y de antipolución.
So this is an image of Sister Julie, and she's taking a group of people for an educational visit around the farm. Este es un grupo que viene para una visita formativa a la granja. Está acompañada a la derecha con la hermana Julie. So, a Centre for Education on Earth Literacy, exploring the implications for understanding our place as human beings in the universe, and to look at the theological implications of this new story. En cuanto a formación o educación, es conocer la tierra y explorar las implicaciones por nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Y además, mirar las implicaciones teológicas de esta nueva cosmología. So the centre, if you like, the centre was the third objective. First was conservation, second was the farm, and the third one is the Centre for Education, Spirituality. Este tercer punto sigue a lo que fue en primer lugar, conservación, luego la granja y ahora educación. So when inside the centre, I would design a sabbatical program for 10 weeks, twice a year, and many people have attended this sabbatical course. We organize retreats, Yeah. 2 veces al año organizo un curso sabático de 10 semanas y muchísima gente ha participado ya durante estos años. Indeed, Father Martin Hunter attended the sabbatical a couple of years ago. Y el padre Martin Hunter, que fue el que dio el empujón para empezar esta experiencia aquí en Victoria, él hizo uno de estos cursos hace 2 años. And Sister Bridget attended Fahy. Sister Bridget Fahy attended very recently. Y la hermana Bridget Fahy también, en octubre del año pasado, también asistió. And so you can see also we organize retreats. Sunbeam are children with special needs who come and use the centre. School retreats, transition year. There's also a therapy room that people can hire and can use. And the local community of Wicklow use the venue for a variety of events like bridge, a card game, Pilates, and other types of meditation. Se está indicando las otras actividades que una sala de terapia, hay retiros para colegios, y también la comunidad local del pueblo también utilicen el centro para su club de bridge, para pilates, para meditación también. Yeah. So I'm just going to dip into a little bit more of Nice to see you again, Colette. Just okay. for a minute. Stop sharing. Okay. Yes. Yeah. Okay. Bien, muchas preguntas tenemos, muchísimas. Ha sido muy claro y preciso la descripción de las actividades que llevan adelante. Pero con la experiencia que tenéis, Colette, ¿cuáles serían las herramientas que hoy los seres vivos de la especie humana tenemos para poder tener una vida sustentable? She'd like to ask you, Colette, lots of questions, but one she would put to you like this: what do you think are the tools that human beings need today to have a sustainable life? What would be a few of the basis for a sustainable life? Well, I think in the West we have to learn, we have, there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Okay, that's just let me translate that.
Dice que en el occidente tenemos que aprender de que hay suficiente para las necesidades de todo el mundo, pero no para la avaricia de todo el mundo. To live simply on the land. Vivir sencillamente en la tierra. I think the pandemic has been teaching people to slow down and to value family more and not to be so caught up with consumerism of shopping and buying. Ella piensa que la pandemia ha enseñado a todos a ir más lento, a estar más en familia y a reducir nuestra tendencia al consumerismo, al consumo constante. Shopping. Okay. La adicción a la compra. And I think more and more people are looking for places to come for time out. They need time out, and nature is very healing. If we can spend any time at all during the day contemplating, enjoying the simplest of things, nature can be very healing. Dice que estamos buscando, todo el mundo busca ahora un espacio donde puede sanarse, donde puede contemplar, y el contacto con la naturaleza es una de las cosas más sanantes que hay. Okay. Bien. Esto de tener el contacto con la naturaleza, contemplarla, valorarla, hacernos conscientes del entorno, desde el Centro Ecológico del Umbral lo están transmitiendo, lo están compartiendo a nuevas generaciones y adultos. She asks if you're passing this on, this thing about a sustainable life, to the next generation and to adults as well. Mm-hmm. Oh yes, and we try to model sustainable living on the land, and then talking about it in the center. So that's the holistic approach. It's not just theoretical. So the sisters managed not to sell the land and to preserve it, and then they farm, the food is produced on the farm, and then we prepare the food in the center reverently and appreciate it and take time eating. It's very important to give thanks for the food and appreciate the work of the animals, the land, and the humans that has gone into eating the food, into preparing the food. Okay. So Colette contesta que no solo enseñan la teoría, sino que tratan de modelar un estilo de vida, creando, produciendo la comida en la granja, y cuando lleguen a comerlo, hacerlo con reverencia, con gratitud, y que tomando su tiempo, que todo eso es una nueva manera de relacionarse con este estilo de vida, sencillamente. In order, we are called a certified farm. In order to be certified, you cannot use any chemicals at all. So all the food is produced without chemicals or fertilizer or weed killer, and that takes a lot more human labor, which is part of the reason why organic food is more expensive, but we value it. Ahí pasa una moto de eso. The motorbikes are cutting in on us. Colette, I just lost the thread there for a moment. The organic, the certified to be farm, yeah. organic. La granja de ellos tiene una certificación como granja orgánica porque no usan ningún tipo de químico o fertilizante artificial. Y entonces eso implica más trabajo manual y por eso es más caro cuando uno va a comprar un producto orgánico.
But it's essential to try and stop using these chemicals, because we are literally poisoning the very planet that feeds us. And you cannot have healthy human beings on a sick planet. So, Es esencial parar esto de usar estos fertilizantes, porque estamos envenenando el agua, envenenando la tierra, y no se puede tener una humanidad saludable y sana si la tierra está enferma. Bueno, Colette, me conmovió principalmente el relato que hiciste, que siendo profesora de educación física hace unos años atrás, fuiste con tus alumnos a un arroyo y estaba totalmente contaminado. Bueno, esto es muy natural en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos y en Argentina también, y en todo el planeta, ¿no? No es que seamos originales. She is very moved by the fact that you told your story about being a physical education teacher and not being able to go swimming with your students because of contaminated water there, and so on. Y me has respondido la última pregunta anticipadamente. Ante el horror de la destrucción de nuestro entorno, decidiste involucrarte y cambiar tu propio entorno. And that she's very impressed by the fact that you changed your whole orientation to react to that and to put your feet where your your ideas were. In other words, you changed your whole life around this whole project, and she's very impressed with that. That here in Victoria we have a lot of contamination, and it just goes on and go on, and nobody seems to be able to stop it. Decidiste caminar tu propio propósito. You decided to walk according to your own conviction. Y sembrar tu propia semilla. And to sow your own seeds there. En esa caminata de la vida. Yeah, on your life journey. Que es cósmica. Which is a cosmic journey. Yes. Procurando sanarte y sanar tu entorno y tu hogar. So you've kept yourself healthy and you're helping your environment to be healthy as well. Yes. So, sos verdaderamente un ser extraordinario por el servicio que estás prestando, por todo lo que nos brindaste y nos enseñaste hoy. Y bueno, sí, me despido preguntándote cómo es la caminata cósmica de este centro ecológico en Irlanda, que no me han dicho la ciudad todavía. She thinks you're an extraordinary person because of what you have done, how you've put your life into this. And then she finally she says, I haven't named the name of Wicklow. I have, in fact, but Wicklow es el nombre de la ciudad, Wicklow, en el sur al sur de Dublín y sobre la costa del mar irlandés, que es el mar que está entre Inglaterra e Irlanda. Bueno, ese es el lugar. So finally, would you describe the cosmic garden? She wants to know what it's like. I've shown her photographs. She wants to know what it's like. I just wanted to say, Ronnie, that the congregation began this whole project in the 90s, and the Dominican community of Marion and Julie and Pauline and Vivian have been holding it for all these years. So the congregation really had the vision, and then the local community have carried it, and I've just come in, well, the last 6 years as part of the community. Yeah. Que ella humildemente dice que ella no fue que la empezó, sino que la congregación la empezó y hay un grupo de 4 que han estado desde el principio y que ella hace 6 años que está entregado a este trabajo. But the cosmic garden is very beautiful. And designed in the spiral, it speaks a lot to the Celtic spirituality of our ancestors. Okay, she said, dice que es muy hermoso el espacio del jardín cósmico y que está hecho en una espiral que refleja el arte celta, ¿no? De las espirales, sí. Yeah. Es decir, que podemos concebir este centro ecológico como una adaptación a un ambiente más sano, pero también involucrado con el arte.
So she asked you, you can see that it's connected with art, as we yes. like to do here in ours as well. Yes. Connected, está conectado. Actually, I believe the inspiration was from Sister Miriam Trasmisión, who Yes, herself is an artist. And in order to comprehend the vastness of the statistics, she had to put it into art form, and like a peregrinatio, a walking art form that you walk and contemplate on the journey. La que armó esto era una artista, Miriam McGillis, la hermana que yo mencioné, que hizo el texto que nosotros seguimos. Ella, siendo artista, tuvo que plasmarlo en una forma artística para poder comprenderlo más. Yeah. Y se inspiró en los celtas. Sí, se inspiró por el espiral, sí, en el centro. Just to say, Ronnie, where the Cosmic Garden is, it used to be a tennis court, but the school no longer needed the tennis court, and it was great revisioning here from the sisters to reimagine the tennis court as a Cosmic Garden. Anteriormente ese espacio era una cancha de tenis, pero cuando la escuela no necesitaba más esa cancha, las hermanas la transformaron en el espacio del jardín cósmico o la caminata cósmica. Yeah. Bueno. Bien, decirte que hay un grupo de artistas virtuales en este momento que están compartiendo la transmisión. Le doy las gracias a Marcela Huercova, que es artista en Provincia de Buenos Aires, que alcancé a ver que está compartiendo con un grupo de artistas esta transmisión en directo. So there are artists here in Argentina who are actually watching you, and I'm sure they're delighted to hear the connection with art. Yeah. She's just mentioned the name of one of them. Yeah. Okay, yes. Bien, Colette, toda nuestra gratitud por el tiempo, por la dedicación y principalmente por la misión que estás desarrollando para la humanidad y para el universo. Well, thank you for your time, and thank you especially for your mission, what you're carrying out there. Right? And thank you for inviting me to join you on the journey. Yes, okay. Gracias por invitarla, dice. Okay. Estamos en el mismo camino, la misma caminata. Wonderful. Yes. Okay, so hasta luego. Hasta Nos luego. despedimos de nuestros amigos también, nos reencontramos el sábado que viene a las 15 horas. Un abrazo. Thank you very much. Greetings to all the sisters on the 150-year celebration.